Cuando llegué aquí, la verdad que fue como, no sé, amanecer dentro de una historia el primer día, ¿no? Así que me levanté y dije, wow, ¿qué es esto? Wow. Ah, hay una pregunta que yo le hacía a él. Yo le preguntaba, ¿qué te dice el mar cuando lo miras? Porque él fue, para mí, un águila pescadora. Él se dedicó toda su vida a la pesca del atún. Desde joven salió de aquí a los 14 años a Estados Unidos a buscar vida. El Cabo de San Lucas de ese tiempo pues era una villa pescadora, pues era un rancho. La agricultura no se daba aquí, a pura choya. Y pues ese conocimiento que tenían ellos del mar, de la orilla del mar, pues la fueron ampliando. Cuando llegaron aquí, llegó una embarcación y bajaron la tripulación inconforme por la explotación. Entre ellos venían japoneses, Imuta, Liborio, los Legs, los Coli, los Koyi, los Wilkes, inmigrantes que quedaron aquí y son las familias que conocemos, que son las fundadoras por adopción. Entonces, el japonés hablaba mucho del tipo de pesca del atún con vara, con el squid, es un bambú con un pedacito de línea y un curricán. Entonces, que es como en Japón se pescaba el atún. Entonces se interesaron en eso y empezaron a trabajar en barcos de vara. Mi abuelo se fue a los 12 años de aquí, llegó hasta Alaska a trabajar en el albacora, que es una especie de atún que se da en el agua fría. Y pues de ahí lo siguió posteriormente mi papá, y muchos muchachos de esa época se fueron de aquí. De hecho los menciono en la remembranza. Todos se convirtieron en expertos en la pesca de atún y mantuvieron viva la industria. Mi padre era muy inquieto, muy aventurero, muy arriesgado. Y alguna vez le prestó un terreno a un americano, Robert Bacon, que llegó aquí. Él traía, en su carro traía un avión desarmable o armable, de lona. Y un día, ya armado el avión y se paseaba por aquí, y le dijo a mi papá en una plática sobre qué hacía mi papá, y le platicó sobre la pesca del atún. Le dice, ¿qué te parece si vamos a buscar atún? En el avioncito tenía 2 asientitos, era chiquito de lona. Y le dice mi papá, no, estás loco, yo no me subo a eso. Vamos, no pasa nada. Entonces volaron aquí alrededor, y ya desde otra perspectiva, otra altura, ya mi papá ya abrió los ojos al mar. Entonces compró su avión, su primer avión. Él tuvo 2 aviones. Tuve la oportunidad de trabajar con él en un avión. Y la verdad que fue, wow, una aventura. La distancia en el mar, la verdad, te lleva al infinito. Es otra dimensión.
Entonces, pues tuve esa experiencia con él. Además, él le gustaban mucho los ranchos, los caballos, lo cuento ahí en la historia, la riqueza de la vida del rancho San Juan, que es donde está Plaza Pionero. Plaza Pionero eran le llamaban cesteaderos, donde cuando llega el ganado al rancho, al agua, y porque tenemos los becerritos encerrados, pues llega todo el ganado, y antes se queda cesteando, descansando. Todo lo que es Plaza Pionero eran pinos. San Lucas eran puros pinos. Y todo lo que es el centro que conocen. Y mezquite muy grande, muy bonito, muy frondoso. Toda la Lázaro Cárdenas, que ahorita son lámparas, en ese tiempo eran puro mezquite y pasábamos por abajo. Y caminábamos en caballo, no era de carro. Creo que en todo. Y creo que esa fue la decisión que tomé para regresar de la tercera preparatoria que cursé. Un mes antes de terminar, tomé la decisión de regresar acá y seguir el camino de mi papá. Por eso digo que a regañadientes me presentó con su compadre, que era un técnico de pesca. A él le encargó que yo me regresara a la escuela. Ya sabes la friega que me pegaron. Pero ni así. Un día le dijo mi papá a su compadre Pano, ¿qué pasó, compadre? ¿Por qué no se ha regresado el muchacho a la escuela? Mi madre quería que yo fuera arquitecto. Y le dice Pano, compadre, no se va a regresar. Y fue como mi papá apoyó para que yo siguiera en la pesca. Me dejó de molestar. La vida del pescador son los hijos sin padre. ¿Okay? No es lo mismo salir a buscar un marlin que sales en la mañana, regresas en la tarde, que a salir a buscar atún. Eran viajes de 4 o 5 meses, entonces pues esa vida, la crianza en su totalidad, pues era responsabilidad de la madre. Mi madre llegó aquí a la Escuela Naciones Unidas, donde es el museo, como educadora. Ella fue maestra y pues en ese sentido pues tuvimos una buena educación con ella. De las partes más amargas de mi vida fue vivir enfrente de la puerta de la escuela. Es decir, nos levantábamos y al otro lado estaba la escuela, ¿no? Pero no, en el buen sentido de la palabra, el comentario es que pues la vida con mi madre fue amorosa, fue una mujer muy linda y muy dedicada a los 4 hijos. De ellos el más tremendo me tocó ser mí, y pues lleno de cariño, lleno de amor, lleno de la miel, de la dulzura de las madres. De hecho, trabajó bajo su dirección. Amelia pues fue la primera directora de la escuela y ella llegó a trabajar con Amelia. No duró mucho mi mamá en la escuela. Nosotros decimos que la agarró el gavilán.
Mi papá se la llevó de aquí muy pronto, en uno de los viajes que vino, pues la conoció y la cortejó y pues como vivía en Tijuana, esa es la razón por la que nacimos en Tijuana, porque mi papá trabajaba en San Diego y cuando se la robó, se fueron a vivir a Tijuana y pues ya se quedó allá hasta que empiezan a morir los abuelos, sobre todo Daniel, que se ocupaba del rancho. El rancho era muy grande. Todo lo que es frente a Marina Sol y frente a Hotel El Médano, todo eso era la parte de la labor, la parte del rancho. Ahí se criaba ganado, se vendía la carne y los derivados a los barcos mercantes que entraban aquí para avituallarse. Es donde ellos vendían todos los derivados del ganado. Y los sestioderos eran toda la parte donde está Plaza Pioneros y lo que es el bulevar, y están unas gasolineras. Toda esa área era el Rancho San Juan. Había otros ranchitos chicos, donde es Plaza Paraíso, era una huerta y era un rancho pequeño, donde está Bomberos, era otro rancho pequeño. Y pues fue digamos que la última época del viejo San Lucas, aquel que la tormenta arrolló y razón por la que se fundó Pueblo Nuevo, que es donde está Plaza Amelia Wilkes. Eso es Pueblo Nuevo. Y pues ya aquí fue cuando ya llegaron los inmigrantes y ya se formaron. Ves que todos están así como en la herradura, todo el centro, los japoneses, los chinos y los Wilkes, ahí se quedaron porque era Pueblo Nuevo. Y ahí te hablo de los barrios que había. El pueblo se empezó a distribuir. Aquí era un condoñazgo, es decir, que la tierra era de todos, no era un ejido, era un condoñazgo. El ejido vino después. Y a cada familia la empezaron a distribuir. Entonces era el pueblo, que es el centro, donde está la plaza, y luego estaba la cruz, que es un poquito acá donde está Squid Row, hacia atrás era la cruz, y luego le sigue la Cuchilla, que es la Juárez ahorita, era la Cuchilla, y luego estaba el Médano, que sigue siendo el Médano, ¿okay? Y luego estaba la planta donde hicimos la entrevista, donde está la planta empacadora. ¿Okay? Ahora, ¿quiénes vivían en esos barrios? En el pueblo vivían los fundadores y posteriormente los inmigrantes. En la Cruz vivían la familia Wilkes, ¿okay? La profesora Faustina, que fue mi profesora, ahí la menciono. En la Cuchilla vivían los rancheros, los romeros, ¿okay? Y en el Médano vivían los Avaroa, que se dedicaban a construir embarcaciones. Estaba don Juan Che Avaroa, que podemos conseguir con la familia su historia. Y en la planta vivían los trabajadores de la planta, entre ellos la familia de Lalín. Ahí vivió también doña Carmelita Fischer, madre de Alfonso Fischer, uno de los primeros restauranteros de aquí de San Lucas. Me tocó trabajar con él como mesero en el bar.
doña Rosarito, abuela de Tito Herrera, ¿sí? Que también hay que platicar de ella, ¿sí? Las comunicaciones. Me tocó, como yo vivía contra esquina del telégrafo, que era una casita de madera con una ventanita y una tablita, y doña Rosarito ya estaba grande y ella era chiquita. Entonces tú llegabas a la ventanita y tenías que asomarte para ver a Rosarito, ella con sus lentecitos así. Y a mí me tocaba ir con ella para ayudarle a llenar los esqueletos, que era la hoja amarilla del telegrama, ¿sí? Los rancheros, gente que no sabía escribir, y pues yo ya les hacía, le pasaba a Rosarito y ella lo transmitía en clave Morse, ¿sí? De hecho me enseñó algunas cosas en clave Morse, pero se olvidó, y era muy divertido. La Escuela Naciones Unidas para mí es parte de mi vida, no solamente porque cursé ahí la primaria, tuve la fortuna de que me haya recibido la profesora Fanta, y yo venía de Tijuana, de la Escuela del Pensador Mexicano, que estaba a un lado del toreo. Me tocaba cruzar todos los días el toreo de Tijuana. Cuando llegué aquí, la verdad que fue como, no sé, amanecer dentro de una historia el primer día, ¿no? Así que me levanté y dije, wow, ¿qué es esto? No había nada. Y enfrente de mí ese edificio, la ventana de la recámara que nos tocó, estaba enfrente del edificio. Entonces la primera imagen que tengo es una pared roñosa que tenía ese edificio. Nunca me gustó. Pero mi salón fue un árbol. Ahí nos daba clases Faustina. De hecho, el árbol todavía está en pie, al lado de la puerta del museo. Y pues luego me tocaron los pasillos, creo que no me tocó salón. Además, a mí me pasaron de tercero a cuarto, que ahí me recibió la profesora Faustina. Y me pasaron porque pues venía adelantadito. Pues bueno, al lado estaba la cancha. Era una cancha que hicieron después, la cancha de básquetbol. Y pues ahí jugábamos, que por cierto no nos dejaban andar en bicicleta, que también las primeras bicicletas fueron 2 bicicletas que nos amanecieron en Navidad en Tijuana, llegaron aquí y fue cuando conocieron la bicicleta aquí. No había. La cancha significó mucho para nosotros, porque pues ahí se hacían los bailes y se hacían los juegos, ahí pasó la infancia. Y ya ahora que la modernizaron y pusieron ahí un esqueleto que se secó, se desbarató, se derrolló y quedaron las bases nada más ahí. Hablé con la dirección del museo, los miembros de Yenecamu, y les ofrecí que que activáramos. Entonces yo ya traía la idea de las banderas. ¿Por qué las banderas? Porque simbolizan. Es una manera de expresarse. Pues desde el lábaro patrio hasta también el abanderamiento, que es en lo que estoy, en reconocimiento de personas que han contribuido con San Lucas
ya sean empresarios en todos los ramos. Hasta ahorita llevamos 2 eventos, uno para los atuneros y el otro para Bisbis, y espero pronto tenerte, abanderar tu aporte que has hecho no solamente a Cabo San Lucas, sino a Baja California Sur, que es muy importante. Definitivamente. Creo que lo que San Lucas nos ha dado a todos es mucho. No es suficiente, pero es mucho, y depende cómo cada quien lo digiera, ¿no? San Lucas, hay muchas maneras de verlo. Y quedó en su huella, pues, la historia de mucha gente, sobre todo los inmigrantes que estuvieron aquí desde la conquista y los primeros pobladores, que ahí está la historia, pero luego vinimos nosotros, y en esta infancia que tuve yo, la oportunidad de conocer a toda esa gente fuerte. La gente aquí era fuerte, la gente aquí era morena, grande, fuerte, ojo azul, ojo verde, pelirrojos como Faustina, gente linda. Me impresionó. Yo llegué a vivir con las tías, que las menciono ahí, que es la familia de Ceseña, que eran puras mujeres. De hecho eran un total de 9 mujeres. Una de ellas fue Sara Ceseña, que ella se casó, se fue a San José y llegó a vivir enfrente de la iglesia, en la plaza, donde ahora es una pizzería. Esa era su casa, pero era gente de alcurnia. Ellas vestían francés, ¿sí? Vestidos largos, cadenas de oro, muy afrancesados. Toda su vestimenta era muy afrancesada, sombreros de copa y cosas de esas. ¿Por qué? Había una barca que llegaba aquí, la Godwell. Era una barca grandísima, y ahí les traían ropa a las mujeres bellísimas. Entonces empezaron a vestir francés. Yo tuve la oportunidad de tener la primera vitrola que entró aquí, el primer cine, la primera cámara, la primera juego de rasura, los primeros lentes de oro, por cierto, oscuros, y lentes de aumento, así cosas que tenía la familia, ¿sí? Que también llegaron en esa barca, en el bote. Hermosas, todas cantaban, unas tocaban la guitarra, muy bien organizadas. Adela ellas practicaban el matriarcado. Adela era la mayor, y pues ella solamente disfrutaba la vida, ¿no? Piti era la cocinera, Carlota la faena, Nieves la costura, y así cada quien tenía una faena, y todas trabajaban para el rancho. ¿Sí? Todas trabajaban para el rancho, en la administración del ganado, en la venta de los derivados, y así era su vida. Descubrí el aroma del té de Damiana. Ellos servían su té todas las tardes, y tenías que sentarse allí bien quietecito, ¿no? Porque ellas iban a platicar. Con ellos conocí la Llorona, los cuentos de la Llorona, el Nahual. Ya te imaginarás, nosotros no habíamos escuchado eso, ¿okay? Y el pueblo no tenía iluminación,
y nos decían que si entrábamos por esa vereda, que ahorita son las calles de ahí del centro, nos saldría la Llorona o nos saldría el Nahual o cosas de esas, ¿no? Entonces, el miedo era tu compañero siempre, ¿no? Jugábamos a los escondidos, agarrábamos todo el pueblo para jugar a los escondidos, pero había lugares en donde no te podías meter, porque te paraba el miedo. La entrada a Pedregal era ahí la vereda de la Culebra. Ahí no podíamos entrar de anoche. Y donde está la calle Santander, que va hacia el Lienzo Charro, ahí era la de la Llorona. Sí, es que vivíamos bajo el manto de esos cuentos de la Llorona y el Nagudo, el Nahual y cosas de esas. Pero llegaba la luz del día y todo era diversión. Me llamó mucho la atención que conocí niños hasta de 27 años. Los niños aquí eran adultos. Me sorprendió cuando llegaron las bicicletas de nosotros aquí y empezamos a rodar alrededor de la escuela, que era la única cuadra, ¿sí? O sea, no más allá del cine, ¿sí? El cine, que es ahorita todavía está en pie el edificio, ahí lo menciono. Hasta allí era la cuadra, lo demás eran salitrales, todo lo que es Fonatur, la Marina, eran salitrales. Ahí estaba un caminito que lo usaban para aterrizar los aviones, la panzona que le llamo ahí, que era algo increíble de verla llegar y ir ahí nosotros a pedir el dulce. Nos estiraban el dólar y no. La secundaria, pues sí, también fue una aventura, porque teníamos que trasladarnos todos los días a San José, pero pues no había en qué, no había. Ahí cuento que el único taxista que había era el Guacho, y en San José estaba el Pocholano. Eran 2 taxistas nada más, y eventualmente pasaba un carro. Por eso nosotros fallábamos muchísimo a la escuela, porque pues, no alcanzábamos a llegar o no alcanzábamos a llegar de regreso. Y pues bueno, en la secundaria, pues lo más fabuloso que me pasó en la secundaria fue la Olimpiada, y lo menciono ahí. Fue una aventura. No me esperaba yo esas medallas, pero cuando pues muchos chicos no fueron por falta de recursos, y el profesor, el Jarocho, le decía, me dice, oye Norman, sí, prepárate porque vas a jabalina. Le digo, profe, ¿y cuándo tiré jabalina? Oh, tú prepárate. Sí, yo iba nada más en bala y básquetbol, y me tocó pues varias disciplinas: jabalina, disco, salto de altura, 400 metros de relevo y pues alguna otra. Y me traje un montón de medallas, ahí quedaron en la dirección. Éramos muy atletas. La rivalidad siempre existió aquí. Era una manera de divertirse, probarse. De hecho, también lo comento ahí, aquí para pasar un barrio a otro, una calle que nos dividía, había que ganarse el pase. Y me tocó ser muy combativo. Finalmente logré caminar por todos los barrios, y lo mismo pasaba en San José. Era cosa de ir al campo y pues ya estaba arreglado todo, con quién te ibas a enfrentar, y así fue.
A mí me contaba mi papá que cuando ellos iban a los bailes a San José, dice, regresaban todos madreados, así me decía. Y cuando ellos venían aquí, lo mismo. Entonces, normalmente los hombres eran muy fuertes, porque en San José eran tiburoneros. Cuando abrieron la tienda Boncanseco, la primera tienda, dice mi papá que hubo un pleito muy grande aquí en San Lucas, y resulta que los vencieron, los josefinos, y se preguntaban al día siguiente, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Resulta que a todos nos dejaron tirados. No sé, dice, pero yo recuerdo que miraba una luz y atrás de la luz venía el carambazo, y decía el otro, oye, a mí me pasó lo mismo. Yo miraba una luz y atrás de la luz venía el carambazo. Pues resulta que después descubrieron que en la tienda Canseco llegaron las primeras lámparas de mano. Entonces lo que hacían, les prendían la luz y luego venía el carajazo, y así fue como nos vencieron. ¿Sí? Ese tipo de anécdotas se contaron. Oye, y luego también la aduana fue un tema, ¿no? ¿O no? Eso es la aduana o migración, que lo pusieron aquí, que lo querían en San José. ¿Quién me contó eso? Me contó algo relacionado a la aduana. También fue un tema. Pues Capitanía de Puerto, sí, te puedo decir que conocí a, por ejemplo, Mario Rojas, que él tuvo la Capitanía de Puerto en mucho tiempo. Estaba a un lado de mi casa, digamos que enfrente de Boico, estaba ahorita de las tiendas de fumigaciones. Ahí estuvo Capitanía de Puerto, luego vino la aduana, que estuvo a cargo de don Guadalupe Payén, al lado del templo San Lucas. Ahí estuvo la aduana, y sí, luego se la llevaron a San José. Estaba muy bien organizado el pueblo, estaba bien organizado. Hubo muy buenos administradores, digamos. Amelia Wilkes fue la primera subdelegada. Luego creo vino John J. Collins y así. Te menciono ahí, había dos policías solamente cuando ya nosotros de jóvenes entrábamos a los bailes que hacían ahí en la delegación, y ahí estaba un cuartito que era la cárcel. Nos metían a la cárcel y nos salíamos por arriba porque no tenía techo. Era divertido, era muy divertido. San Lucas, creo que la esencia de San Lucas, y lo he dicho, para mí es un parque de actividades inmenso. La gente viene aquí a divertirse. El turismo viene a la aventura, a la exploración, a divertirse, a tener un buen rato, disfrutar el sol. Y eso es lo que ha sido San Lucas desde que lo conozco. Para mí fue un vergel, un jardín de muchas aventuras. El día más triste de mi vida aquí en San Lucas fue cuando se embarcó todo el ganado. Llegamos al rancho, y mi papá dio la orden que juntaran todo el ganado y lo llevaran a la playa. Cosa que se hizo, y ahí estaban dos barcos, bajaron las lanchas y se agarraba el ganado, lo poníamos hacia los lados de las lanchas y ya se lo llevaban al barco, y luego los agarraban de los cuernos. Ese fue el día más triste que recuerdo haber tenido. El siguiente día ya no había rancho. Entró la carretera, se puso el kilómetro cero,
Ahora sí que llegó la prosperidad, ¿sí? Y se terminó esa vida, ¿sí? del San Lucas. Ahora sí que el San Lucas que yo disfruté. ¿Y y tus tías, qué pasó con ellas? Pues empezaron a morir de gusto. Y pues bueno, toda esa generación ya pasó a mejor vida. Claro. Pero digo, tus tías, su reacción de ellas cuando se llevaban los animales del rancho, o sea, cuando ya dejó de... Yo creo que por eso murieron, de tristeza, porque fue su vida, ¿no? Sí. No recuerdo que hayan muerto enfermas o sí. El único, mi abuelo. Terrible. Primero, poner la basura en su lugar, ¿no? Perdona que te interrumpa, qué problema. ¿Sabes que ahora que estuvimos en Loreto, Loreto temprano está limpio, o sea, la gente sale a barrer su banqueta. Entonces, ¿en qué momento se le puede hacer eso? Porque era una regla básica. Es que sí, sigue siendo pueblo. Creo que pasamos a una etapa en donde el interés es económico. No es un interés por el lugar en sí, la tierra que pisamos, no es de interés. No lo veo así. En esta nueva civilización, incivilizada, no lo veo de esa manera. Realmente no es algo que me gustaría estar viviendo, no es agradable, ¿sí? La gente está muy brusca, no sé si el vitral cultural que convive en las calles de San Lucas no encuentra su lugar. No veo una comunidad apasionada, comunicándose. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho para lograr ser un San Lucas más loable, más agradable. ¿Sí? Y finalmente eso le tocará a las próximas generaciones, ya que el destino se acomode, que pues se quede quien se va a quedar, porque pues va a ser un destino caro siempre, ¿no? Lo es, pero creo que se va a poner más caro por estrategia.